qué es la atracción y cómo generarla. Esta es la base de Love Code. Pero antes vamos a hacernos una sencilla pregunta que a todos nos va a tocar. ¿Qué tienen en común? Quiero que os hagáis una pregunta y paréis a pensar un momento. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, una TikToker de buen ver haciendo bailecitos tontos, haciendo reggaetón, una coreografía absolutamente chorra? ¿Qué tiene en común esta chiquita con un motorista malote? Típico motorista tatuado con cara de malote, incluso con un puntito criminal. ¿Qué tienen estas dos personas además en común con un campeón del mundo de artes marciales mixtas? Por ejemplo, el campeón del mundo de los pesos pesados de la UFC. ¿Qué tiene esto que ver, por ejemplo, con un cantante famoso? ¿Ya os estáis visualizando a todas estas personitas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene en común este campeón de la UFC con el motorista malote criminal, con la TikToker que está cantando, tarareando letras chorras? Y además, una TikToker que no tiene audiencia. La siguen 4 gatos, vamos a dejarlo así. Un cantante también, famoso, Pablo Picasso. Piensa en Pablo Picasso, además, cuando ya era mayorcito, cuando ya tenía 60, 70 años. O con una actriz madurita, multioperada. La que tú prefieras. Toma la que tú prefieras. No quiero citar nombres porque esto luego pasa de moda. El único que cito es el de Pablo Picasso, que es, atemporal. Pero por lo demás, quiero que os hagáis estas preguntas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen en común esta TikToker que hace letras de reggaetón, coreografías estúpidas, hace el imbécil, con este motorista malote tatuado con pinta de criminal, con el campeón de las artes marciales mixtas del mundo, con ese cantante famoso? Me da igual, de tu estilo favorito. También puede ser un actor famoso, lo que prefieras. Pablo Picasso. ¿Qué tiene en común con toda esta gente? O la actriz madurita multioperada. Lo creas o no, todos tienen una cosa en común que tiene que ver con la atracción. Y que tiene que ver con el hecho de que Mía, tu mente inconsciente arrolladora, todavía cree que es una peludita. Sigue anclada en el Paleolítico, en la época en la que éramos cazadores-recolectores. Hemos hablado mucho de esto, pero conviene recordarlo una y otra vez porque se nos olvida hasta qué punto tiene un impacto sobre nuestras emociones. Porque nuestras emociones, nuestro circuito emocional, no se ha enterado de que vivimos en el siglo XXI. Para tu circuito emocional, para tu cerebro emocional, para tu inconsciente emocional, todavía estamos cazando y recolectando. En una época, por cierto, en la que los recursos en general eran muy escasos. Y te acabo de dar una pista. Porque, ¿qué es la atracción? ¿Cómo generarla? ¿Qué tenían en común todas estas personas? Te lo voy a decir. Atracción igual a recursos. Tómate tu tiempo, respira hondo. No son los recursos obvios que estás imaginando, que también no estamos hablando de recursos materiales, aunque juegan un papel. Estamos hablando de recursos en el sentido más amplio de la palabra, y ahora veremos que estamos hablando de recursos completamente distintos para la mujer y para el hombre. Pero ahora mismo lo que tienes que hacer es de verdad interiorizar esto, porque está a la base de todo. Y si lo entiendes, siempre vas a tener una brújula. Siempre que quieras ser más atractivo, más atractiva, me da igual que seas chico, que seas chica, vas a tener tu brújula para saber exactamente qué hacer, qué opciones tienes. Vas a ser como ese gato que siempre cae de pie. Así que tatúatelo en cada nalga. Atracción igual a recursos. Hemos dicho que estamos anclados en el Paleolítico, que el mercado sexual, el mercado del amor, todavía funciona con esas reglas, que en esa época los recursos eran muy jodidos. Estábamos todos perdiendo el culo constantemente en esa búsqueda de recursos. Es decir, quiero que pienses, que entiendas, mejor dicho, que todavía somos monos con smartphones. Tenemos toda esta tecnología, pero por dentro seguimos siendo monos. Nuestra genética no se ha adaptado al mundo actual. Sentimos como monos. Nuestras reacciones todavía son de monos tecnológicos. Y tienes que tener clarísimo que te vas a sentir atraído o atraída por alguien en la medida en la que percibas recursos valiosos en esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, evidentemente,
no es lo mismo para un hombre que para una mujer, y luego veremos que tampoco es lo mismo en función del nicho. Pero en principio, los recursos que percibimos como valiosos son aquellos que a nosotros nos cuestan más de obtener. Esto quiere decir que para nosotros los recursos reproductivos de fertilidad van a ser aquellos recursos que de verdad valoramos a nivel inconsciente. Ya sabes que la atracción no se elige. Y en cambio, para ellas, para vosotras, van a ser los recursos de supervivencia y poder. Repito, ¿qué es lo que no pueden obtener los peluditos? Los peluditos del Paleolítico, cazadores, recolectores, lo que no pueden obtener son recursos reproductivos, fertilidad. Un hombre no se puede quedar preñado, por más que lo intente. Y eso es lo que nos activa. En la medida en la que percibamos recursos de fertilidad, nos vamos a sentir atraídos por una persona. Si alguna en este momento está escuchando esto y está pensando, ¡hostia! Pero es que yo ahora mismo no soy fértil, o ya he pasado la menopausia, o tengo X problema. No te preocupes, lo vamos a abordar, porque ante todo estamos hablando de percepción de recursos. Pero tenlo claro, ellos que valoran recursos reproductivos, ellas que valoran recursos de supervivencia y poder. Es decir, los hombres, a nivel inconsciente, lo sepas o no, si tú eres un maromo heterosexual, para ti las mujeres las percibes como fábricas de hacer bebés. Por eso valoras tanto sus recursos reproductivos. Cosas como que sea joven, que transmita salud, que tenga curvas. Todo eso son indicadores de fertilidad. Todo eso son indicadores reproductivos. Son señales de, oye, te puedo dar unos niños de puta madre, tanto en calidad como en cantidad. Y ojo, yo por ejemplo no quiero tener hijos, nunca he querido tener hijos, pero a nivel inconsciente me voy a seguir sintiendo atraído por mujeres que percibo fértiles. Me va a atraer a lo mejor esa TikToker de la que hablábamos antes, más que una señora que tiene 95 años, que es campeona del mundo de ajedrez y que ha ganado 5 premios Nobel. Esto lo tenemos que entender, me pasa a mí y le pasa prácticamente a cualquier maromo heterosexual que esté mentalmente sano. Así que recuerda, para nosotros las mujeres son fábricas de hacer bebés a nivel inconsciente, y eso las convierte en el mercado del amor, en objetos sexuales. Puede que alguno esté pensando, sobre todo alguna, vaya mierda, esto es machista, esto no es igualitario. Correcto. La naturaleza, la atracción es sexista. La atracción no es igualitaria. Y de hecho hay unas diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres, y si no las entiendes, al final el que va a palmar eres tú, porque no vas a jugar bien el juego si no entiendes sus reglas. Por otra parte, nosotros tampoco salimos mejor parados en este juego, porque para vosotras, nosotros no somos más que máquinas de supervivencia. Máquinas de generar y de preservar recursos de supervivencia. Por eso también está el poder, porque el poder garantiza esa preservación de esos recursos. Al final, lo que vosotras buscáis en nosotros a nivel inconsciente es ese dominio del entorno. ¿Qué entorno? El entorno físico, el entorno social, cualquier tipo de entorno. Todo aquello que le permite a un hombre imponerse a su entorno, generar y preservar recursos de supervivencia. Cosas como la fuerza física, la fuerza mental, la fuerza interior, el estatus, el ocupar una posición social privilegiada en la tribu. Y ojo, que todavía vivimos en tribus. Y ahí es donde entran los nichos. Todo esto tiene muchísima relación. No os preocupéis porque el tema de los nichos en Love Code lo vamos a machacar hasta la saciedad. Cosas como la inteligencia. Ojo, inteligencia aplicada. Capacidad de utilizar esto que tenemos aquí para encontrar soluciones a problemas. No erudición, no saberte la Wikipedia, no ser como un puto GPT, pero luego a la hora de la verdad ser un inadaptado. No. Las mujeres vais a premiar muchísimo la sobradez,
la capacidad de imponerse, como hemos dicho, al entorno. Es decir, incluso un puntito a veces criminal o peligroso os puede atraer a nivel inconsciente. De hecho, hay un fenómeno conocido como hibristofilia que explica cómo muchas mujeres enviaban cartas de amor y eran pretendientas de auténticos asesinos en serie de monstruos como Charles Manson, como Ted Bundy, auténticos bicharracos. Algunos geniales dentro de su maldad, pero putos monstruos. Concretamente Charles Manson, que a los 80 y no sé cuántos años tenía pretendientas de 20, que medía unos 50, que era una piltrafa y que estaba muy zumbado. Te puede dar una idea de hasta qué punto las mujeres a nivel inconsciente llegáis a valorar ese poder. Algunos hombres que se ponen en plan misógino y dicen, no, es que solo les gustan los criminales. No. Es que el criminal proyecta más poder que el buenazo. Por suerte, podemos buscar otras formas de proyectar ese poderío sin ser unos putos criminales. Pero al final, todo aquello, de la misma forma que decíamos, todo lo que en la mujer te está gritando, te puedo hacer unos hijos de puta madre, tanto en calidad como en cantidad, todo aquello en un hombre que susurra, te puedo proteger y proveer como un campeón. Todo eso te va a hacer atractivo. Y mucha gente estará pensando de nuevo en recursos materiales. Cuidado, tú puedes heredar recursos materiales, te va a ayudar al principio a entrar, pero si luego no tienes detrás esos recursos interiores para backupearlo, si no tienes la inteligencia social, si no tienes la determinación, si no tienes la asertividad, si no tienes la confianza, el aplomo, los cojones para seguir adelante, entonces no te va a servir de nada, porque sí, al principio puede que una chica diga, ¡ay, este chico, qué interesante! Como si tú, chico, ves a una chica pintada de arriba abajo, te parece súper guapa, hasta que se le cae el maquillaje y sales corriendo. Es exactamente lo mismo. Por eso hablamos de recursos, en sentido amplio, en el caso de los hombres, de recursos de supervivencia y de poder. No hablamos de recursos superficiales, aunque pueden jugar un papel. Y por supuesto, si tienes esos recursos, te va a resultar mucho más fácil conseguir recursos superficiales. Pero al final, todo esto, de la misma forma que decíamos que convierte en el mercado del amor a las mujeres que son fábricas de hacer bebés en objetos sexuales, nos convierte a nosotros, a los hombres, en objetos de éxito. Y es muy importante entender esto, como es muy importante entender que para un hombre es muy crucial ser emocionalmente atractivo. Para una mujer no tanto, a nivel de atracción. Luego, a nivel romántico es otra historia. Pero a nivel de atracción, parte de tu atractivo está dentro de ti. Y eso a los tíos nos cuesta mucho concebirlo porque tendemos a hacer esa autoproyección psicológica y tendemos a decir, bueno, pues a mí las chicas me gustan guapas, me gustan tal. Si una chica no reacciona a mí de la misma forma que yo reacciono a esta chica guapa es porque no soy lo suficientemente guapo. No. Es porque no te puede hacer un puto agujero aquí dentro para ver qué cojones hay. Y hasta que no pase tiempo contigo, no vas a saber si eres emocionalmente atractivo. Tú sabes si una chica te gusta, ¡pum!, así, a primera vista. ¿Por qué? Porque a primera vista ya te está enviando un montón de mensajes de fertilidad, es decir, de recursos reproductivos. Ya te está haciendo un despliegue de fertilidad, ahora veremos lo que es. Entonces, tú te puedes sentir atraído en el acto. En el caso de una mujer, no, porque lo que llamamos despliegue de poderío, que ahora también veremos lo que es, no siempre se ve a primera vista. Sí, algunas cosas saltan a la vista, pero otras no. Otras solamente se pueden desenterrar a medida que interactúan contigo. Y esto, chicas, chicos, lo tenemos que entender. Basta ya de buscar seducción unisex, de que todo sea igual, de pues si ellos así, nosotras también así. No, es diferente. Y tienes que entender tu muñequito en el videojuego para poder aspirar, mejor dicho, al mayor éxito. Entonces tú tienes que entender que un chico a ti te ve así y ya sabe si quiere tener sexo contigo. Tú a lo mejor para saber que quieres tener sexo con un chico, tiene que ser un chico entre un millón. Tiene que ser un Brad Pitt, un George Clooney, un chico súper atlético, alguien que es súper tu tipo, y dices, bueno, mira, sí, y además dependerá del día y dependerá de tus hormonas, ya sabes a lo que me refiero. Pero un chico no, un chico te ve y ya dice, sí, no.
No es tanto así, porque luego para mí es muy importante el olfato y yo creo que cuando un chico huela a una mujer a nivel inconsciente ahí se producen muchas cosas, pero lo que quiero decir es que todos los mensajes que gritan fertilidad, 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 te puedo hacer unos hijos de puta madre en calidad y en cantidad, todo eso es muy rápido. En cambio, lo que transmite el hombre no siempre es tan rápido, a veces hay que desenterrarlo. ¿Nos ha quedado claro? Ellas, fábricas de hacer bebés, nosotros máquinas de supervivencia. Ellas, objetos sexuales, nosotros, objetos de éxito. Que es un poco traumático para algunos, pues lo entiendo. Yo tuve mi época, me costó aceptarlo, me costó superarlo, pero vas a llegar mucho más lejos si abrazas esta realidad. Que es verdad, estamos como programados, ¿no?, para ser unos interesados de mierda, entonces de acuerdo a ciertos valores, pues puede ser como un poquito tétrico. Pero insisto, nosotros no nos hemos inventado el juego, solamente lo podemos jugar. Si de verdad quieres tener éxito en el juego, más te vale entender sus reglas, porque ese es el primer paso para hacer que estas reglas empiecen a trabajar en tu favor. Y además, esto también tiene sus ventajas, porque ahora, por ejemplo, ya tienes explicaciones para cosas que te pasan. Por ejemplo, la próxima vez que te pongas nerviosito, la próxima vez que te pongas a temblar como un flan, la próxima vez que te comportes como una ardilla cocainómana en lugar de como un pedazo de león, pues ya sabes que es porque no es que esa persona tenga algo esotérico, mágico, no. Es que estás percibiendo que tiene más recursos que tú, que no es amor, que son putos recursos. Eso es lo que en realidad son los nervios, no es otra cosa. Cuando tú percibes a alguien por encima de tu liga, alguien que te lucra mucho, al final lo que estás es percibiendo que tiene más recursos que tú. Al final, tu mente inconsciente arrolladora, peludita, paleolítica, recordémoslo, te está diciendo, hostia, tiene más plátanos que nosotros. Lo decide además Mía, por eso da igual lo que tú te digas, no, pero es que voy a creer en mí, pero es que voy a hacer afirmaciones, lo que tú quieras. Mía, o la reprogramas, o la empiezas a hackear, o lo tienes jodido. ¿Cómo hackeas a Mía? Buena parte del off-code va a ir de esto, pero a grandes rasgos tenemos 3 vías. Por un lado, la más obvia, vamos a aumentar nuestros recursos. Y no os preocupéis, puede que alguno o alguna esté pensando, eso es muy complicado, si soy una chica y ya no soy fértil, ¿qué puedo hacer? Tranquilos, puedes hacer más que nunca en toda la historia de la humanidad. Puedes marcar una diferencia enorme. Yo prácticamente no hay ninguno de vosotros que vea que si lo empiezo a conocer un poco mejor, pues que a lo mejor os veo aquí y que no os pueda imaginar aquí arriba. Evidentemente, si recorréis el camino, ese camino nadie lo puede recorrer por vosotros. Pero, evidentemente, la vía más obvia es... Da igual cuánto lo intentes. Lo sé, no puedes alejarte por más que lo intentes y te rodeas de las personas equivocadas. ¡Date por crujido! Pero ¿y si la gente de la que te rodeas, en lugar de lastrarte, te elevase hacia tu versión sobrada? Lo llamamos ley de la gravitación social y es uno de los principios más científicamente probados y poderosos que existen, porque las personas de las que te rodeas son como la fuerza de la gravedad, tiran de ti hacia la excelencia o la mediocridad. Tú decides. Únete ya a la tribu de tu mejor versión, donde además de rodearte de personas que te potencian, que te dan tracción en lugar de fricción, vas a tener acceso a todos mis cursos pasados, presentes y futuros. Evidentemente, la vía más obvia es aumentar los recursos. Ahora bien, es muy importante entender que hablamos de recursos percibidos, no de recursos reales. Lo que ocurre es que muchas veces vamos a llegar a la sana conclusión de que te lucra mucho más desde un punto de vista integral, desde una lógica integral, te lucra muchísimo más conseguir recursos que fingir que los tienes. Lo que no quita que siempre tienes que saber hacer buen marketing para subcomunicar esos recursos. Porque también conozco a mucha gente que tiene recursos a punta pala, pero no los sabe comunicar. No ha desarrollado esa habilidad, esa capacidad
y está palmando como si no hubiera un mañana. Tiene toda la base, tiene la materia prima, pero luego se come los mocos en el amorcito porque aunque tiene recursos no es percibido como alguien que tiene recursos o no ha desarrollado esos recursos complementarios que permiten que todos los demás encajen en su lugar como piezas de dominó y que la maquinaria empiece a funcionar de forma imparable. En el caso de las chicas sí que es muy importante esta distinción porque vamos a ver hasta qué punto hoy en día hay maneras de aumentar los recursos percibidos y no estoy hablando de maquillaje, porque el maquillaje, por ejemplo, sería una forma muy evidente de aumentar los recursos percibidos, de hacer un despliegue de fertilidad totalmente fake, más falso que un euro de plástico, que no os va a lucrar. Por eso nosotros hemos defendido mucho la versión Legañas, porque te va a servir en general de muy poco deslumbrar a alguien a base de maquillaje, pero hay otras vías que sí que funcionan. Así que primer paso, o primera vía, primer eje, aumentar tus recursos. Segundo eje para hackear a Mía cuando alguien te impone, desensibilización. Vamos a desensibilizarnos. Vamos a exponernos a esa situación de forma repetida y poco a poco nos vamos a reprogramar emocionalmente. Los que habéis salido a sarjear o los que simplemente repartís flyers sabéis de lo que hablo. Los que os enfrentáis al rechazo sabéis de lo que hablo. Los que incluso vendéis, y ya no hablo de vendedor en el sentido de vender en el amor a tu cliente, sino los que vendéis de verdad en la vida y os enfrentáis a ese rechazo, sabéis de lo que hablo. Todo eso nos va a desarrollar emocionalmente, nos va a insensibilizar y va a permitir que cada vez nos afecte menos todo esto. Y eje número 3, tu propósito. No os preocupéis por el eje número 2 porque todo esto lo machacamos más y porque además muchos de mis programas anteriores se basan en esto. De hecho, yo me he pasado años sarjeando con decenas de alumnos por la calle haciendo el animal, abordando desconocidas, precisamente porque estábamos como muy obsesionados con este punto 2. Y con el punto 3, que tiene mucho que ver. Tu propósito. Tu propósito intrínseco al juego y tu propósito extrínseco. Vamos a ver, hemos visto, seguiremos viendo en Love Code en diferentes lecciones cómo es ultra potenciador tener un propósito intrínseco, interno, de hacer una puta obra de arte. Porque eso nos libera, porque eso nos devuelve el poder, nos da el poder sobre algo que nosotros podemos afectar, que no tiene nada que ver con los recursos de la otra persona, sino con el cuadro que nosotros estamos pintando. Y como propósito extrínseco, es decir, dentro de la lógica externa o extrínseca, el objetivo final es convertirnos en putos artistazos sociales. De nuevo, esto es algo que nos devuelve el poder a nosotros, independientemente de con cuántos recursos y por lo tanto cuán imponente nos resulte la personita que tenemos delante de nosotros que nos lucra big time. Es decir, también conocida como tu puto cliente. Eso en cuanto a hackear, autohackearnos, mejor dicho, para hackear a Mía. Pero, evidentemente, queremos recorrer este camino, queremos aumentar nuestros recursos, queremos mejorar nuestra capacidad para proyectar esos recursos. Así que vamos a entender qué cualidades hackean al hombre. ¿Cuáles son los interruptores masculinos de atracción? Ojo, no estamos hablando de romance, no estamos hablando de una relación larga, aunque en una relación larga la atracción es un ingrediente que no debe aparecer jamás, porque en el momento que desaparezca vas a palmar lo que no está escrito y tu relación va a estar súper amenazada, entre otras cosas por aquellas que sí son capaces de generar atracción. Es decir, a la atracción no hay que renunciar jamás. Por lo tanto, ¿cuáles son estas cualidades que hackean al hombre? ¿Cuáles son los interruptores masculinos? Pues muy sencillos. Hemos dicho que al final lo que buscamos es esa fertilidad, esa fábrica de hacer bebés que nos garantice que nos va a dar hijos de puta madre en cantidad y en calidad. Por lo tanto, vamos a responder muchísimo a la fertilidad, a la juventud y a la salud. Y vamos a ver cómo podemos influir en todas estas. Pero la bomba, nuestra superarma, por así decirlo, como chicas, es el DDF, el despliegue de fertilidad. Por lo tanto, nuestro objetivo para generar más atracción va a ser cada vez más capaces de hacer despliegues de felicidad. Bueno, también, porque nos hace muy felices. Despliegues de fertilidad más y más potentes, más y más hackeantes. Esto no es blanco o negro, esto no es 0 o 10. Tú ahora mismo, Caifeneca, guapísima, leoncita, me estás viendo, yo te garantizo que tú ahora mismo ya estás haciendo despliegues de fertilidad. La pregunta es, ¿de qué nivel? Y la pregunta siguiente es, ¿cómo vamos a subir ese nivel poco a poco?
cómo vamos a hacer que tus despliegues de fertilidad sean cada vez más potentes. Hay otros interruptores, como por ejemplo la capacidad maternal, es decir, lo que llamo demostraciones de capacidades maternales, que ahí sí que son mucho más internas y que nos pueden llegar incluso a excitar sexualmente, que tienen que ver con el temperamento, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo no vamos a abrir ese melón porque nos desparetizaría, porque no pesa tanto, porque es muy complejo, porque es muy interno. Lo tocaremos, sí, cuando sea necesario, pero ahora mismo si te obsesionas con las demostraciones de capacidades maternales, vas a palmar porque no tiene el impacto tan bestia que tiene el despliegue de fertilidad, que es como el rey de los super hacks de los interruptores sexuales masculinos. Además, vamos a ver que es un interruptor que es internicho. ¿Qué quiere decir? Que es transversal entre diferentes nichos. Si tú estás muy buena y bailas de puta madre y yo me quedo así, o qué fértil, va a importar muy poco que yo sea un gorila de gimnasio, que yo sea un cantante famoso, que yo sea un superartista tipo Picasso, que yo sea un político. Va a importar muy poco. Probablemente me voy a sentir atraído en el acto. Lo quiera reconocer o no. El despliegue de fertilidad es transversal entre todos los nichos. Es lo que llamamos muy internicho. ¿Por qué destacamos esto? Porque no va a ocurrir lo mismo cuando abramos ese melón. Verás que no ocurre lo mismo con tu valor romántico. Con tu valor romántico sí que pesa mucho más el nicho. No es lo mismo ganar valor romántico para un deportista amante de la salud que a lo mejor para alguien que está obsesionado con la literatura clásica. No es lo mismo ganar valor romántico para un inversor de bolsa que para un DJ nocturno. No es lo mismo ganar valor romántico para un político que incluso estará pensando qué jugada esta mujer me favorece políticamente, me da buena imagen, que a lo mejor para un aventurero que se va por ahí como yo y se pierde en medio de la puta nada. El valor romántico ahí sí es intranicho. Es decir, depende muchísimo del nicho de hombre que vayas a elegir. Por eso es tan importante que elijas bien el condenado nicho. Y ocurre lo mismo con el valor masculino. Vamos a ver que si la cualidad clave que hackea al hombre es el despliegue de fertilidad, veremos luego que el despliegue de poderío, que es el interruptor fundamental de la mujer, también es bastante intranicho, como el valor romántico de la chica. ¿Por qué? Porque de nuevo, para ligarte a una chica va a influir muchísimo el que te perciba más o menos atractivo, la tribu de la que forme parte esa chica, el tipo de tribu urbana, de cultura que tenga, cuáles sean sus valores, cuál es su nicho, en definitiva. Ahora lo veremos más y pondremos algún ejemplo. Pero de momento quédate, si eres una chica, con que esto no va tanto de fertilidad real como de percepción de fertilidad. Es decir, si no eres fértil, tienes que parecerlo. Punto. Incluso parecerlo es una palabra que tampoco me lucra, no me termina de lucrar, porque parecerlo es como sí, me parece fértil. No, tienes que transmitirlo. En menos de un segundo yo tengo que decir, wow. Es que no voy a ser, ni siquiera voy a pensar que es fértil. Mi mente inconsciente arrolladora me va a decir, esta tía es súper fértil, menudo pedazo de despliegue de fertilidad que te ha hecho, y yo automáticamente me voy a poner como un mono. Ya está. No voy a saber ni por qué. Esto lo tenemos que tener claro. Campeonas, si no eres fértil, tienes que parecerlo. Que además, por suerte, nunca en la historia de la humanidad, las mujeres hemos tenido tanto alcance a parecer fértiles, a aumentar nuestra percepción de fertilidad, a mejorar nuestros despliegues de fertilidad como ahora. Pero abriremos este melón. De momento te voy a dar alguna pista. Quédate con que no es casualidad, por ejemplo, que exista una industria multimillonaria, una industria que mueve miles y miles y miles y miles de millones, dedicada exclusivamente ¿a qué? A ofrecerte a ti, mujer, la capacidad de generar despliegues de fertilidad más potentes, de hacer que tus despliegues de fertilidad sean más y más hackeantes. Esa industria mueve miles y miles y miles de millones. Y en algunos casos funciona. No, por ejemplo, la industria de la cosmética, que yo creo que es palmante en todos los sentidos. Otro tipo de industrias, pues por ejemplo la medicina estética, pueden tener sus pros, sus contras, sus riesgos.
pero por lo menos sí que te están dando resultados sólidos, duraderos, que te acompañan a lo largo del tiempo. Insisto, no voy a entrar ahora en si te compensa o no. Eso lo tienes que decidir tú, como Kaizeneka. Pero tienes que entender todas las opciones, los pros y los contras. A lo mejor a un tío le va a ayudar, como veremos también, ciclarse, a hacer demostraciones de poderío, hacer un despliegue de poderío mucho más potente. No solo porque físicamente va a parecer más viril, va a tener la voz más grave, va a tener ciertos rasgos mucho más masculinos, no solo por eso, sino porque su propia actitud también va a cambiar, va a estar como dopado en la vida, entonces va a tener una actitud mucho más ganadora, mucho más alfa, pero al mismo tiempo está pagando un precio. Yo, por ejemplo, tengo 48 tacos, soy completamente natural y nunca me he chuzado. Soy completamente natural. ¿Quiere eso decir que a lo mejor algún día de mi vida no decida que me puede compensar el riesgo-beneficio? Pues ya se verá, pero al final es una decisión propia. Lo importante es que para tomar ese tipo de decisiones tengamos los mejores elementos para razonarlo. Si yo soy una mujer, pues sabré que si me pongo peras, tiene sus pros y sus contras. Lo que no me puedo decir a mí misma, porque me estaría engañando, es que una buena cirugía de peras, con un buen cirujano, que no me deje una teta mirando para Salamanca y otra para San Petersburgo, o sea, que de verdad me lucre, no me puedo decir a mí misma que eso no va a mejorar, no va a hacer mucho más potentes mis despliegues de fertilidad. Por ponerte un ejemplo. Pero, ojo, también tiene riesgos, también tiene contraindicaciones, también tiene problemas para la salud, así que eso yo lo dejo a cada una de vosotras. Pero mi trabajo es daros todas las opciones, el abanico, la información y, por supuesto, sí que hay cosas que podemos hacer que generan TDRs, transferencias de resultados positivas entre la salud y nuestros despliegues de fertilidad. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con la salud extrema va a aumentar la potencia de tus despliegues de fertilidad como la pegada de Mike Tyson. Te va a hacer infinitamente más poderosa. Me viene a la mente, me estoy acordando del post de un compatriota de Luciano que está hablando de cómo tener un culo supersónico, y yo mismo recuerdo una tarde en un gimnasio que estábamos todos así. Estábamos hackeados. Queríamos pensar en otra cosa, queríamos hacer otra cosa, pero no podíamos. ¿Por qué? Porque el culo de una chiquita nos tenía súper hackeados. Y adivina qué, el culo es un músculo que se puede trabajar. ¿Cuál es el problema? Que generalmente no vas a desarrollar un culo supersónico haciendo lo que te dice la programación para masas que hagas, de hacer elíptica, de hacer bicicleta, de la clase de spinning, de la clase de aeróbic. No. Te va a tocar mover hierro y te va a tocar cambiar el chip y te va a tocar ponerte hipertrófica. Eso con lo que respecta a tu trasero, que por supuesto va a tener un impacto brutal sobre tu despliegue de fertilidad. También va a tener un impacto muy bestial, cómo te muevas. O sea, hay ciertas cosas que indican, uy, esta chica es joven, tiene salud, tiene fertilidad, ciertos movimientos. Es decir, todas estas mierdas de saber bailar, de saber moverse, la danza del vientre, hago yoga y soy más fértil, más flexible, todo eso funciona. Porque todo eso al final nos comunica ciertas cosas a los tíos que nos ponen muy berracos. Eso es así. Entonces, ten claro que nunca has tenido tantas herramientas al alcance de tu mano como hoy en día para mejorar el impacto de tus despliegues de fertilidad, de tus DDFs. Nunca en toda la historia. Y de hecho estamos llegando a un punto en el que cada vez vamos a ver más TDRs, más transferencias de resultados entre, por ejemplo, tu éxito financiero, entre el juego vital clave, el JVC del jiu-jitsu financiero, de cómo te van las finanzas, cómo te va tu economía y tu belleza. Porque muchas de estas cosas cuestan dinero, muchas de estas cosas no son baratas. Entonces, en la medida en la que tú mejores tu posición económica, también vas a poder mejorar tus despliegues de fertilidad. Cada vez vemos más este tipo de transferencias de resultados. De hecho, yo vaticino que llegará un punto en el que estaremos tan avanzados tecnológicamente que tú te diseñarás físicamente como un avatar. Incluso sin cirugía, habrá un momento en el que prácticamente con nanobots y con historias cambiaremos nuestro aspecto, nuestra forma, nuestra estatura, el tamaño de nuestras peras, nuestro miembro viril, todo. Pero bueno, ese momento no ha llegado. Lo que está claro es que la tendencia es esa. Vamos hacia ahí, vamos hacia tener cada vez más control. Y vamos hacia que cada vez hay más TDRs entre mi situación económica y lo guapa que soy. Esto hace unos cuantos siglos era mucho más complicado. Hoy en día tienes mucho dinero, te puedes poner muy bien. Por supuesto, también te puedes pasar. Y hay muchísimos ejemplos de chicas que se han pasado de ciertos tratamientos, del bisturí, etc, 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 y acaban pareciendo un esperpento. Ese es otro tema que hay que calibrar. Pero bueno, este melón ya lo abriremos
lo que quiero es que de momento tengas claro que hay muchísimas cosas que podemos hacer para prácticamente todos los meses aumentar el impacto de nuestro despliegue de fertilidad como mujeres. Como hombres, cualidades que hackean a la mujer, interruptores sexuales femeninos. Lo hemos visto, sobre todo, recursos de supervivencia y poder. Es decir, lo que llamamos DDP, despliegue de poderío. Que luego también hay unos recursos indirectos, por ejemplo, un chico muy guapo, con una carita muy mona, ¿liga más o no liga más? Pues seguramente ligue más porque uno activa las defensas, desactiva, mejor dicho, las defensas, ya abriremos ese melón, y además muy pronto, y también porque de alguna forma está proyectando que tiene genes de antepasados que fueron capaces de ligarse a la más guapa. Es decir, por un lado te está diciendo, oye, yo soy capaz de dejarte. Si tengo hijas, mis hijas te van a dar despliegues de fertilidad más potentes, porque van a ser súper monas. Y como hombre que soy, te estoy demostrando que mis antepasados eran unos putos sobrados porque se pudieron aparear con las más guapas. Por eso yo tengo la carita de Brad Pitt. Es decir, muchas cosas que no las asociamos al despliegue de poderío sí que tienen que ver luego con esos recursos de supervivencia y de poder. Pero para entenderlo y para verlo rápido, nos vamos a quedar con que, de nuevo, la estrella, de la misma forma que la estrella de los hacks de los interruptores masculinos es el despliegue de fertilidad, la estrella masculina es el despliegue de poderío. Que de nuevo, recordad lo que os he dicho antes, internicho, intranicho, ¿qué es? Piénsalo. ¿Un despliegue de poderío es más internicho? Es decir, ¿funciona en diferentes nichos? ¿O es más intranicho, que va a funcionar especialmente mejor en ciertos nichos, especialmente mejor en otros? Por ejemplo, si yo me pongo súper fuerte y me estoy chuzando, habrá nichos dentro de las comunidades de culturistas donde evidentemente voy a tener mucho más éxito. Pero a lo mejor en una convención de poetisas y poetisos, pues a lo mejor me como los mocos. O a lo mejor si aspiro a ser político, pues las groupies que están ahí, que admiran a políticos, no les va a importar tanto lo musculoso que esté, sino el poderío que yo transmita con mis palabras, con mis gestos, con mi capacidad de arrastre. Y de hecho me está viniendo a la mente un ejemplo muy típico, para que entendamos ya de una vez por todas lo que es intranicho, lo que es internicho. Piensa, por ejemplo, en una parejita. Y esto no va de política. Mira, igual tus opiniones políticas. Esto no tiene nada que ver con la política. Pero piensa, si eres español, en Irene Montero y Pablo Iglesias. Esta pareja. Ahora Irene pues ya está más desmejoradita y tal, pero está bastante pibonazo cuando se juntó con Pablo Iglesias por primera vez. Pablo Iglesias es lo que se conoce por cuerpo escombro de manual. Tú buscas en la Wikipedia cuerpo escombro y te sale la foto de Pablo Iglesias. Los que no estéis en España, simplemente buscad en YouTube Pablo Iglesias, Irene Montero, y rápidamente os vais a hacer una idea. Dos politicuchos, pero el kit de la cuestión es, si Irene Montero hubiera sido, ¿qué te diré?, una fan de los porteros de discotecas, si hubiera movido en esos nichos, si hubiera estado a lo mejor embelesada con los luchadores de la UFC, si hubiera estado en otro tipo de nichos, seguramente Pablo Iglesias jamás podría haber tenido nada que hacer con ella. Si hubiera sido la típica choni que va de fiesta, que busca al más mazao, al más malote, al más peligroso, no habría tenido nada que hacer con ella. ¿Qué pasa? Que era una tía que estaba obsesionada con la política. Y entonces, ¿por quién se sintió atraída? Por el machito alfa en ese nicho, en ese entorno. En ese entorno era Pablito Iglesias. Y algunos diréis, no, pero esto era interés, tal. No, o sea, puede haber luego un interés, pero hay una atracción genuina. En 99% de los casos, cuando una mujer se obsesiona con un nicho, hay una atracción genuina. Recordemos lo que hemos dicho antes. En gran parte, tu despliegue de poderío es atractivo emocional. Sí, tú puedes tener un cierto atractivo exógeno, puedes tener una cierta apariencia, puedes tener unos ciertos bienes materiales que indican ciertas cosas. Pero al final, todo eso está apuntando hacia ciertas cualidades interiores. Si tú luego no has desarrollado esas cualidades interiores, la mujer va a perder la atracción muy rápidamente. Es como que se va a sentir muy decepcionada, estafada, lo que te digo, como si tú te lías con una chica que va hasta arriba de maquillaje, más maquillada que una puerta, y luego al día siguiente, además de despertarte con tu cuerpo cargado de parabenos porque has comido como si no hubiera un mañana
todos esos pottingues y toda esa farfolla tóxica que encima la ves y dices, Dios santo. Es el freno de la lujuria. No quiero ser crudo, pero es que es así. Sí que quiero ser crudo. Porque os tengo que enseñar y os tengo que dar esa hostia de realidad. El recurso, el interruptor por excelencia, es el despliegue de poderío. Algunos diréis, pero Mario, tú hablas de la preselección también. Sí, claro. Pero al final la preselección, ¿qué es? Es que te han elegido otras mujeres. ¿Por qué te han elegido otras mujeres? Porque eres un puto sobrado. Entonces, cuando una mujer ve que te han elegido otras mujeres, instintivamente siente, joder, este hijo de puta es un puto sobrado. Es decir, ellas ya le están haciendo el despliegue de poderío por ti. Porque no muchos hombres están rodeados de mujeres a lo Bilzerian. Al final, ¿de cuántas formas se puede hacer un despliegue de poderío? Pues de... Venga, dime, ¿cuánto te está lucrando esta lección que te ha regalado tu sensei? ¿Y cuánto cambiará tu vida cuando despegues tu precioso trasero de ahí y empieces a aplicarla? Por cierto, lo que has visto no es más que la punta del iceberg para llevarte a tu puta versión sobrada. Así que pregúntate cuánto podrías cambiar tu realidad si pudieras acceder no solo a esta, sino a todas las lecciones de Love Code. Y no solo de Love Code, porque aquí vamos a cambiar tu condenada vida en todo lo que importa en los juegos vitales clave. E imagina todo esto en una plataforma que es 1000 veces mejor que ninguna red social que has conocido, una diseñada totalmente por mí, para que la dopamina trabaje en tu favor. ¿Y qué me dices si además en esa plataforma se encuentra la tribu de tus sueños, tus compañeros de verdad, esos que en lugar de generarte fricción como toda esa gente que te rodea y que te atrapa y te arrastra hacia abajo, en lugar de eso te generasen tracción y te impulsaran hacia arriba? O sea, hacia la excelencia, hacia tu mejor versión. Imagina todo esto que te cuesta tanto de imaginar, porque todo esto lo puedes conseguir ya mismo con una única suscripción. Una suscripción que te va a ofrecer infinitamente más de lo que pagas por ella. Por cierto, constantemente me preguntáis ¿dónde está esa personita especial, ese ganador, esa diosa híbrida que no la ves en tu trabajo, en tu universidad, en tu entorno habitual? No sé, quizás estás buscando en el lugar equivocado. En serio, no sé a qué coño estás esperando. Sabes de sobra que tu lugar está allí, con el tío Mario, tu sensei para la vida y el amor, con tus compañeros de verdad, con nosotros, con la tribu de tu mejor versión. Entra ya en Nación NK 5.0.